código y quien tenga acceso al código lo puede correr sin ningún tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que ustedes generen un poco códigos que cuando me compartan a mí esos códigos sepan que van a funcionar. Entonces, para eso es muy importante que tengan en cuenta las instalaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí estamos colocando estas instalaciones para garantizar que el código va a correr de manera automatizada. Entonces, al correr esta línea de código, estamos instalando en un principio WBG API, que nos sirve para acceder a las bases de datos, ¿cierto? Estas bases de datos son del Banco Mundial y estamos utilizando también Pandas, que nos va a servir para hacer análisis numéricos y para organizar básicamente bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, miren que arranco desde allá. Luego, ya importamos como tal las herramientas, o sea, las tenemos instaladas, pero el que las tengamos instaladas no significa que las estemos utilizando. Para utilizarlas tenemos que importarlas. Entonces, por eso le damos la opción Import a WG API, que ahora se va a llamar WB, y a Pandas, que se va a llamar PD. Entonces, corremos y este bloque además lo que hace es descargarme los datos. Nosotros partíamos de una hipótesis que habíamos planteado en nuestra clase pasada. ¿Cuál era esa hipótesis? ¿Alguien me recuerda en qué se basaba nuestra hipótesis de la clase pasada? Yo la rayé en el tablero. ¿En qué consistía esa hipótesis? Era sobre Jobless Growth, ¿no? ¿Y cómo se planteaba? Habían tres variables, ¿cierto? Por eso modelábamos el bar nosotros con las tres variables. Entonces, ¿cómo se había planteado? Era el gasto público con el empleo y el periodo de 10 años. Sí, pero era una relación de tres variables. El PIB, el gasto público y la ocupación. Entonces, pero ¿cómo funcionaba la relación? A ella la coloqué yo en, en la diapositiva. Esa relación planteaba que si aumentaba el gasto público como parte de la política fiscal, lo que se esperaría es que aumente el Producto Interno Bruto y que el Producto Interno Bruto afecte al empleo. Esa sería como la idea inicial, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué podría pasar adicionalmente? Pues resulta que cuando nosotros estudiamos economía, a nosotros nos podría llegar a suceder que a pesar de que tenemos este tipo de tres variables y en secuencia, podríamos incluso llegar a tener otra hipótesis. Por ejemplo, uno podría plantear la siguiente hipótesis. Si crece el empleo, por ejemplo, tendría que crecer el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Porque crece el factor trabajo. Y al crecer el Producto Interno Bruto, se podrían pagar más impuestos y al pagar más impuestos se terminaría ejecutando un mayor gasto. Y esa sería una segunda hipótesis. Y fíjense que es diferente de la primera porque la primera tiene otro tipo de causalidad. O yo podría plantear una hipótesis adicional, ¿cierto? Yo podría plantear una hipótesis adicional.
Yo podría plantear, por ejemplo, que si crece el Producto Interno Bruto, que si crece el PIB, por ejemplo, se incrementa el empleo y que al crecer el empleo se hace un mayor gasto público. ¿Por qué? Pues porque crece la economía y cuando crece la economía genera más fuentes de trabajo y ahora que las personas tienen una mayor cantidad de empleos e ingresos, pueden pagar más impuestos y al pagar más impuestos el sector público puede hacer un mayor gasto. Entonces fíjense que allí tenemos los elementos necesarios para hacer un modelo VAR, porque a nosotros nos interesa no solamente ver una hipótesis, sino ver las interrelaciones de las variables que están incluidas dentro de la hipótesis. Uno de los problemas a los que nosotros nos podemos enfrentar es que, por ejemplo, la persona que realiza esta primera hipótesis está convencida de que el último efecto que tiene que analizar, o el último, o el resultado de toda la trayectoria, está en el empleo. O sea, que el gasto afecta al PIB y el PIB a su vez afecta al empleo. O sea, el empleo es el resultado. Pero fíjese que en el segundo análisis nosotros tendríamos que el empleo no es el resultado, sino que de hecho es el detonante. Porque si tenemos un mayor empleo, se incrementa la economía y al incrementarse la economía se pueden pagar más impuestos y por lo tanto se tienen más recursos para hacer mayor gasto. Entonces fíjese que la persona que formula la segunda hipótesis plantea que el resultado final está en el gasto público. Y a pesar de que nosotros podríamos tener, por ejemplo, más hipótesis, porque pueden haber más hipótesis, ¿cierto? Miren que en esta tercera hipótesis que estamos planteando aquí, el gasto público también se incrementa, pero se incrementa no por la misma secuencia de eventos, sino porque es primero el PIB el que crece, el que motiva el empleo y ese empleo es el que motiva el gasto. Entonces, pueden haber varias interrelaciones entre las variables y eso nos lo puede ayudar a dilucidar un modelo VAR. Entonces, lo que nosotros queremos es que la inteligencia artificial nos ayude a armar un modelo VAR para poder ver las relaciones que hay entre nuestras variables y ver si las hipótesis que se plantean son ciertas o no. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo VAR es muy importante para nosotros como un mecanismo que nos permite tomar los datos, no solamente graficarlos, sino analizar cómo se relacionan las variables. De hecho, nos ayuda a mirar si existen realmente patrones de causalidad entre las variables. Porque, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que si crece la economía, crece el empleo. ¿Qué tan cierto es eso? Porque puede ser, como lo vimos en la clase pasada, que crezca la economía y que no necesariamente el crecimiento de la economía implique que el empleo crezca. Yo les había comentado en la clase pasada que hay un efecto que se llama el efecto jobless growth. Las economías pueden crecer fundamentadas en un acervo tecnológico como el que está suscitándose hoy y eso puede implicar que la economía crezca, que hayan más inversiones en capital, haya mayor crecimiento, pero que no necesariamente haya mayor empleo. Entonces es como una situación en donde la economía crece, pero no necesariamente el empleo también crece. Entonces, para eso nos puede servir un modelo VAR, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver. Entonces, regresando un poco al Colab, porque esto, digamos que lo hacemos nosotros con tecnología, digamos. Los estudiantes de economía colombiana que ven clases conmigo me dicen, no, profe, carreta no nos sirve. Y gráficas y datos únicamente no nos sirven. Nosotros queremos ver un modelo y queremos utilizar herramientas tecnológicas para ver cómo se relacionan las variables. Entonces, lo que hemos hecho a través de este código es descargar los datos, el PIB en dólares, el gasto público en dólares y el empleo de las personas, ¿cierto? Y nosotros hicimos el filtrado para Colombia y utilizamos una base de datos que arrancaba en el 2013.
Veamos a ver si podemos llevarla un poco más atrás, llevémosla a ver si es posible construirla desde el año 2000. Yo le voy a hacer esa modificación. Todos tienen este archivo del Colab, ¿cierto? Este lo compartimos en la clase pasada, si no estoy mal. ¿Cierto que lo tenemos? ¿Me confirman? Sí, en el grupo está, profe. Listo. Entonces, yo le estoy haciendo algunas modificaciones, lo voy a hacer un poco más parecido a lo que plantea el taller. El taller lo plantea, dice que tiene que hacerse desde el año 2000, yo lo estoy planteando desde el año 2000 hasta el 25. Y luego de organizar los años, se genera la base de datos, ¿no? La base de datos luego se renombra como DF Colombia y luego se hace una impresión de los primeros datos. Entonces veamos a ver si corre porque ahora le cambié el tiempo. Y pareciera que, veamos a ver si lo logró. Me aparecen aquí las tres variables, ¿cierto? Esto es crecimiento económico, la primera. La segunda es el gasto público. Y la siguiente es la fuerza laboral, es el empleo, ¿de acuerdo? Esa es la base de datos. Y esta base de datos comienza en el 2000, o sea, si hay datos, fíjense, desde el año 2000, si hay datos, y esos datos terminan en el 2024. Entonces, no llegan al 2025, pero sí llegan al 2024, ¿de acuerdo? Entonces, datos sí tenemos, o sea, datos se pueden buscar. En esta otra sección, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que es el Matplotlib. Una cosa importante es que lo que yo les aconsejo a ustedes que están con estas nuevas tecnologías, porque me voy a permitir hacer una pregunta, no sé si ya la había hecho, pero me disculpo pues si la vuelvo a hacer. Ustedes en las otras materias no miran o no han visto este tipo de herramientas, ¿cierto? O sí las han estudiado, están trabajando también con estas herramientas. No, profe. Ah, ok, o sea que esto es como algo nuevo, digamos, de este semestre, que no lo habían trabajado en las clases. Ok, bueno, entiendo entonces que lo están viendo por primera vez. Entonces, por ejemplo, ¿qué les aconsejo yo a ustedes que lo están viendo por primera vez? Por ejemplo, si les desarrolla un código y usted no entiende qué hace, por ejemplo, un código, lo que yo le recomendaría, y es muy bueno que aproveche la oportunidad, usted puede copiar esa parte, una parte del código y le puede decir, explícame, por ejemplo, explícame qué hacen estas dos líneas de código y las pega allí, ¿de acuerdo? El Matplotlib, .pyplot, que se va a denominar PLT, que es la manera en que se va a denominar de manera sintética, porque escribir Matplotlib.pyplot en un código sería muy largo, no sería tan conveniente, entonces se denomina más bien PLT. Y el Seaborn, que se denomina SNS, pues básicamente se están importando aquí. La primera va a servir para hacer gráficos, para hacer visualizaciones, y la segunda va a servir para hacer gráficos con un grado de sofisticación un poco más alto. Entonces, pero por ejemplo, eso lo sé yo porque yo pues he corrido ya varias veces estos códigos, ya más o menos, pues digamos, yo hice programación a la antigua, ¿cierto? O sea, sin inteligencia artificial, pero yo me imagino que si una persona no sabía programar y en este momento sabe que la inteligencia artificial programa por él, pues lo que yo le podría aconsejar para que usted sepa qué es lo que hace cada línea es que le pregunte a la misma inteligencia artificial. En este momento estoy mostrándoles un ejemplo de eso mismo. Yo tomé estas dos líneas de código y le pregunto y le digo, bueno, explícame qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y entonces él me dice, bueno, me dice, no hay problema, estas dos líneas de código están haciendo una importación
de herramientas poderosas de graficación o de ploteo en Python, ¿cierto? Bueno, una cosa importante, otra cosa importante que me parece que es relevante para ustedes. Hay que acostumbrarse a manejar estos prompts en inglés. Es importante porque, digamos, el español es muy rico. Yo, pues, eh, a mí me gusta mucho la literatura, por ejemplo, pero el tema es que en español nosotros tenemos tanta riqueza en el vocabulario y en las expresiones y en las construcciones semánticas, que en términos de eficiencia de código, eso implica un mayor consumo de tokens. Los tokens son como los créditos que uno tiene en un modelo de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno se forza a plantear un diálogo con la CIA en inglés, resulta que uno en el inglés semánticamente tiende a ser más preciso, a darle menos vueltas a una idea y a ser más preciso con ella, ¿de acuerdo? Eh, Esto es lo que uno aprende cuando estudia en inglés lo que se conoce como los reported speech, ¿cierto? Entonces, pues bueno, lo digo para las personas de pronto que están interesadas también en fortalecer el tema de la competencia en inglés, pues digamos, uno trabaja muy bien estos promptings engineers a través de reported speech. Entonces, básicamente hay que acostumbrarse un poco a este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eh, como sé que es algo nuevo para ustedes, pues lo planteo en español. Si quieren, ustedes le pueden decir, te pedí la pregunta, te pedí en español, te hice la pregunta en español, respóndeme en español. Pero la idea es que sí se vayan acoplando al inglés, ¿de acuerdo? Entonces aquí me da la explicación, me dice, estas líneas importan el módulo pyplot desde Matplotlib, desde la librería Matplotlib. Matplotlib es una librería que comprende creaciones estáticas, animadas, interactivas, que son visualizaciones en Python. Python proviene de una interfase muy parecida a MATLAB, que hace gráficos, que hace eh, eh, figuras y que convencionalmente se utiliza eh, bajo la forma reducida de PLT por conveniencia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, pues la inteligencia artificial les da la explicación, pero fíjense que es importante esto para ustedes porque aquí ustedes pueden desarrollar esta competencia, ¿no? Que tarde o temprano les van a exigir a ustedes el tema del speaking, del listening, del reading. Entonces, es importante que utilicen pues esta tecnología para que se vayan acostumbrando. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en esta sección es visualización, básicamente. Se prepara el ambiente para la visualización de la data. Yo voy a correr el código para no demorarme en demasía. Lo que se hace aquí en primera instancia es preparar los datos para la visualización, ¿de acuerdo? Entonces las series van a ser básicamente las series de crecimiento, de fuerza de trabajo, las series de gasto público eh, y después de dejar listos los datos para visualización, entonces se aplica ya el código de visualización, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí ya se utiliza el PLT, que es el Pyplot para graficación. Y aquí se colocan algunas condiciones para los ejes, básicamente el título de los ejes, los años, el estilo de las líneas, e incluso aquí se pueden colocar hasta los colores, ¿de acuerdo? Pues de esto no voy a indagar demasiado porque pues esto puede ser una materia por sí sola, ¿cierto? Entonces la idea tampoco es que yo gaste el tiempo eh, en explicar pues cosas que ustedes pueden intuitivamente revisar, pero fíjense que por ejemplo ahí ya tengo yo una primera visualización de cómo está el tema del crecimiento económico en Colombia, de cómo se encuentra el gasto público en Colombia y asimismo cómo se encuentra el tema del empleo en Colombia. ¿De acuerdo? Esos son los datos.
Ahora bien, a nosotros nos interesa es básicamente generar un modelo VAR. Eso es lo que nos interesa. Ese modelo VAR nos va a relacionar todas las variables del sistema entre sí, ¿de acuerdo? La idea es que nos permita a nosotros revisar cómo se van articulando las variables. Entonces, para eso se utilizó la librería NumPy, se utilizó la librería StatModels y se utilizó un análisis que es el análisis TSA, que es un análisis que sirve para hacer series de tiempo. Porque aquí tenemos varias cosas, ¿no? El NumPy nos sirve para hacer cálculos. Todo lo que es cálculos lo hace NumPy. El StatModels sirve para hacer modelos, modelos estadísticos básicamente. Y dentro de los modelos estadísticos, este TSA permite que se hagan análisis específicamente de datos que son datos que cambian en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces son datos que cambian en el tiempo, estructuras de datos que cambian en el tiempo. Se hacen algunos tratamientos, como por ejemplo un tratamiento común que se hace en el cleaning data es limpiar los datos. Siempre es importante limpiar los datos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo en consultorías o hago ciertas evaluaciones o cuando me piden que haga predicciones o análisis de escenarios, casi que siempre mi pregunta es, bueno, ¿y dónde están los datos? Déjenme ver los datos, ¿cómo están los datos? Y una vez me dan los datos, lo primero que tengo que hacer es testear si esos datos sirven o no. A ese proceso se le llama cleaning data, ¿de acuerdo? No los voy a aburrir pues comentándoles todo ese proceso del cleaning data porque pues imagínense, yo recibí un curso de cleaning data que duró 6 meses. Eso es bastante complejo, digamos, tiene varias aristas, pero de alguna manera Python y la inteligencia artificial, en este caso Gemini, hacen algunos procesos. Por ejemplo, buscan datos que estén sobrantes, los quitan, incluso se puede hacer imputación, por ejemplo, cuando faltan datos, o se revisan los datos atípicos que puedan haber. Bueno, se controla un poco el tema de los datos. Yo corro la secuencia y fíjense que en este momento, por ejemplo, este código, yo no sé si lo habíamos testeado hasta acá, pero hasta acá me está dando un error. A mí me da un error. Y me dice que ese error se está dando en keyword, kerror, y se está dando en la línea, en esta línea, en donde está creando precisamente está creando el data frame para el modelo. Ahí hay un error, ¿de acuerdo? ¿Qué consecuencias tiene que en la línea 24 se genere un error? Pues si se genera un error en la línea 24, las líneas que se encuentran más adelante también pueden llegar a tener errores. Entonces, afortunadamente, la inteligencia artificial nos da la posibilidad de explicar el error, ¿cierto? Esto es una ventaja que tenemos nosotros, que podríamos ir testeando que el código funcione. Y la misma inteligencia artificial, como está como asistente de código en Google Colab, me ayuda a determinar en dónde se encuentra el error, pero la ventaja adicional es que no solamente me identifica el error, sino que también me propone cómo enfrentar el error, ¿de acuerdo? Eh, Sobre esto, sí es importante considerar algunos elementos que pueden ser relevantes para nosotros. Por ejemplo, aquí me está diciendo que yo no tengo estas columnas. Me dice básicamente que yo no tengo esas columnas. Y esto puede deberse a que yo, por ejemplo, no haya corrido todo el código, aunque en este caso sí corrí este código porque ahí están las graficaciones. Entonces, hay un error de código aquí, parece que hay un error de programación aquí. Yo le voy le voy a decir que me lo explique porque no me quedó muy claro. Lo que le entendí es que no
encontró las variables que había definido originalmente. Permítanme. Sí, parece que hay un problema con los nombres de las series. Voy a ver si aquí lo corrige. Parece que como que tuvo una alucinación con los nombres de las series. Ahí parece que se corrigió. Efectivamente me dice que se corrigió. Y ya tengo la base de datos. Ahora él me plantea que va a hacer el modelo haciendo análisis de cambios en el empleo. Va a hacer también análisis partiendo de cambios que se hayan generado en el PIB y análisis que se hayan generado en el gasto. Entonces, empleo, gasto y PIB. Él va a hacer un orden de retardos, que va a ser un orden de retardos 1, o sea que aplicándole el concepto que vimos en la clase pasada de rezagos o de retardos, recuerden que en la clase pasada miramos cambios intertemporales. Entonces él va a definir que el orden de los retardos va a ser de 1, es decir que como los datos los tenemos anualizados, vamos a mirar cambios de un año a otro de manera intertemporal. Y el código clave aquí es este en donde define el modelo, ¿no? Porque el modelo VAR lo define como que todas las variables que hacen parte del sistema, todas pueden ser endógenas, o sea, todas pueden ser dependientes, o sea, todas pueden explicarse. Luego, el modelo se estima con esta función .fit, aquí se estima, y con este summary se hacen los resultados. Entonces, la idea es ver qué resultados tenemos. Y aquí me generó otro error. Entonces, veamos qué pasó. Me dice que hay un problema precisamente en el código del VAR. Aquí justamente hay un error. Entonces, le voy a decir que me explique qué pasó. Fíjense que aún cuando esto está hecho por inteligencia artificial, tiene errores, ¿cierto? Entonces, el testeo que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros bloque por bloque. Entonces me dice, tú tienes un tipo de error porque ese var es una función de StatModels, pero no está siendo tomada por ese type en el argumento de esta construcción. Parece ser que hay un problema con la instalación. Veamos a ver. Y no se resuelve. Sí, y no se resuelve. A ver. Vemos qué está pasando aquí. Sí, y no se resuelve. Le voy a decir aceptar, a ver qué pasa. Está aplicando una corrección. Ah, ok. Ya entiendo lo que está haciendo. Lo que pasa es que va a generar lo que se conoce como una primera diferencia sobre mis datos. Voy a ver si puede hacerlo y si es el caso, les explico qué es lo que está haciendo. Entonces voy a correrlo, pero sigue teniendo inconvenientes. Paso 2, para ajustar el SVAR, se pasa log. Está haciendo una primera diferencia para los datos. Y parece ser que tiene problemas con las primeras diferencias. Pero esto me va a tocar rayarlo. Bueno, primero lo voy a corregir acá. Y después me va a tocar rayarlo en
en el PowerPoint para que lo podamos entender, porque aquí tenemos un problema tecnológico, pero también tengo un problema teórico. Está creando una primera diferencia y es lógico que tenga que hacerlo, o sea, eso es correcto. Sí, está bien que cree primeras diferencias para estabilizar las series, pero por alguna razón no le está funcionando las transformaciones. Entonces, parece ser que el problema se está dando en la estimación del modelo. Y eso se está generando a partir de las transformaciones. Pero este sí ya es un problema, de, bueno, sí está haciendo bien el tratamiento de primera diferencia, pero parece ser un problema de código ya en esta sección. Vamos a ver. No, no se resuelve. Pero él sigue intentando solución. Vamos a ver. No, tiene problemas. Déjeme ver. Y el problema se le está generando justo en la estimación del modelo, en la parte más importante, le está fallando. Pero él me está diciendo que tiene que ver con transformaciones adecuadas en las series, estandarización de los datos, tiene que ver con un proceso interno del método en las matrices, las frecuencias. Ok. Pero son varios problemitas los que está enfrentando. Vamos a ver si los puedo solucionar. Porque si no, la otra alternativa sería probablemente decirle que me haga un enfoque más simple. Porque si la sigo dejando así, él puede ser que se siga complicando y no me vaya a dar resultados. Pero hasta donde le estoy haciendo el seguimiento, él hizo unas transformaciones. Esas transformaciones podrían estar generándole conflictos. Yo creo que el problema es que él hizo una transformación teórica que sí se necesita, que se llama primera diferencia, pero esa transformación le generó algo dentro del código que él no se esperaba encontrar y que le está generando. Yo estoy pensando que lo que le está pasando es que está generando datos perdidos y no los puede solucionar. Voy a intentarle un par de veces más. Si no, me toca modificarle el prompting para que no me haga la transformación. A ver, mientras tanto le echo un ojo. Claro, es que sí está haciendo. Déjenme ver, está colocando el número de variables, está creando las primeras diferencias. ¿Y qué me dice como soluciones? A ver.
Sí, parece que el problema se origina por las transformaciones que él hizo. Lo peor es que sí son transformaciones que tienen un sentido teórico. Explico un poco el problema. Para correr el VAR, él lo que quiere ver son cambios. Y cuando intentó mirar los cambios, él aplicó un procedimiento que se llama primera diferencia, que permite precisamente que se calculen los cambios. Cuando hizo eso, pudo haber generado dos problemas que son muy comunes. Uno primero es, generó datos perdidos cuando no hubieron cambios, o sea, cuando no hay un cambio en una variable, el cambio es igual a cero, y ese cero se puede haber interpretado como un dato np punto NaN, que es el que me comenta aquí, y cuando son muchos esos episodios, entonces el vector se queda sin datos y no puede hacer nada. Pero eso generalmente sucede cuando las variables no tienen cambios y pues no se suponga que una variable no tenga cambio. El otro problema sí es más de naturaleza estadística. Entonces, puede ser que se haya identificado algún problema de especificación. Pero si esto ya se está extendiendo más de lo que debería, entonces voy a darle un par de oportunidades más y si no lo vuelvo a redefinir. Sí, porque la idea no es tampoco que tengamos un código recomplicado para estas clases. Es un código más simple el que necesitamos. Entonces, le voy a dar una oportunidad más y si no, redefino nuevamente el prompting. Vamos a ver. ¿Por qué? De acuerdo con esto, el problema, sí, el problema se está dando en que no puede hacer la estimación. Déjenme ver. El error se está generando justamente en el momento en que se le pide que haga las iteraciones. Pero pareciera también que es un problema de código. No está, tiene algún problema al definir la longitud de un cálculo. Pero sí, aquí ya empezó a tener empezó a ensayar tantas soluciones, es posible que se haya desdibujado. Entonces, esta que sea la última oportunidad y si no, vuelvo a redefinir el prompting. Porque nosotros le pedimos incluso hasta funciones de impulso-respuesta y estas sí son muy útiles para nuestro ejercicio. Para los choques, sí. Entonces, démosle la última posibilidad, a ver si en esta lo soluciona y si no, ajusto prompting más bien. Veamos, a ver, aquí me da una solución y me dice, podría haber una estimación. Yo creo que sí, ya voy a decir, reformula, voy a colocar reformula el modelo VAR para los vectores.
crecimiento, empleo y gasto sin transformaciones, y usando el modelo VAR más sencillo posible. Porque él ya está, lo que pasa es que él, y teóricamente sí es válido lo que él estaba haciendo unas transformaciones para las series, para estabilizarlas. Pero aquí arranca el problema. Entonces le voy a borrar esta parte del código, de hecho le voy a borrar la parte siguiente. Le voy a borrar estas impulsos respuestas también. Y le voy a dejar solamente el código básico que le pedí. Vamos a ver si con este código básico puede hacer las relaciones. Sí, miren, a veces es mejor, chicos, cuando uno ya mira que el código se enrieda, volver sobre el proceso básico y decirle que lo haga de manera sencilla, porque a veces él se complica innecesariamente. Entonces, fíjense, la solución fue un prompting que básicamente le diga, mire, no me haga transformaciones porque él empezó a hacerme transformaciones y uso un modelo sencillo, ¿de acuerdo? De todas maneras, voy a explicar un poco por qué él se enredó, o sea, para que ustedes tengan, no vayan a quedar como con la duda de qué fue lo que sucedió. Entonces, permítanme con una nueva diapositiva y explico un poco lo que sucedió. Lo que sucede tiene que ver con dos conceptos que habíamos analizado en la clase pasada. Uno que estudiamos fue el de la estacionalidad. ¿Alguien me recuerda a qué se refiere la estacionalidad? Nosotros lo vimos en la clase pasada. ¿A qué se refieren, chicos? La estacionalidad, eso lo miramos en la clase pasada. Que es pues como una variación que se da cada cierto tiempo, como predecible y recurrente, pues Sí, dentro de una serie de tiempo. en una serie de tiempo se puede dar un comportamiento periódico. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, los eneros versus los diciembres, ¿cierto? Esa es la estacionalidad. Esa es una cosa. La otra cosa, y es lo que le pasó a la inteligencia artificial en este momento, es que ella se concentró no en la estacionalidad, sino en la estacionariedad. La estacionariedad, a diferencia de la estacionalidad, exige estabilidad de una serie en media y varianza. Y para hacerlo, construye el concepto de primera diferencia. Es decir, que por ejemplo, démosle aquí insertar, símbolos, ecuación. En lugar de tomar, por ejemplo, el PIB, el PIB, lo que hace el código es crear delta PIB y define a delta PIB como el PIB del periodo, permítanme un segundo, y define a delta PIB como el PIB, por ejemplo, del periodo T menos el PIB del periodo T menos 1. A este delta PIB, que a su vez es la diferencia entre el PIB que tengo hoy menos el PIB que tengo ayer, se le llama primera diferencia. Y una primera diferencia, por definición, es una serie que se ha estabilizado. Entonces, esto
se hace para estabilizar las series. ¿Cuál es el problema? Que para calcular el primer dato, como yo solamente tengo el dato del día de hoy y no el de ayer, para el primer dato, se pierde la primera observación. Y lo que no estaba manejando bien nuestro código era cómo metía esa primera observación, que en realidad lo que tenía que hacer era omitirla, pero no estaba lográndolo, en este vector y en los demás vectores. Entonces, como identifiqué ese como uno de los errores, porque estaba cometiendo otros errores también, le dije, mire, reformule el modelo VAR para los vectores de crecimiento, empleo y gasto sin transformaciones. O sea, porque él estaba haciendo algo que quería estabilizar las series, pero al estabilizar las series me estaba generando un problema estadístico. Entonces lo que le dije es, no me haga tratamiento sobre los datos y no se complique con estos modelos que me está colocando, que cada vez estaban enredando más y más, sino que deme un modelo VAR básico, que de hecho me sirve para lo que queremos ver en esta asignatura, porque nosotros tampoco estamos estudiando pues estadística pura, sino las aplicaciones a la economía colombiana. Ahora bien, lo que nos interesa, atención, esto sí es ya lo que nos interesa a nosotros. Fíjense que aquí tengo yo los resultados de la primera ecuación, que es la ecuación del empleo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Ver el efecto que tiene el empleo del periodo anterior, el gasto público del periodo anterior y el efecto del PIB del periodo anterior. Aquí en este caso estamos viendo cómo las variables de periodos anteriores afectan al empleo en este momento. Entonces, alguien me podría decir, profe, a mí me interesa ver si el empleo del año 2023 tuvo un efecto sobre el empleo del año 2024. Y yo le podría decir, mire, aquí me aparece ese impacto, pero ese impacto me parece como un impacto positivo. Y no es tan bueno que me dé igual a 1, ¿de acuerdo? Porque casi que se vuelve proporcional. O sea que, por ejemplo, si el año pasado el empleo creció 10%, entonces eh, la influencia que tiene ese 10% del año pasado sobre el año presente sería casi que proporcional, ¿de acuerdo? O sea, eso no es tan bueno. Mire que aquí tenemos el efecto que tendría el gasto público del año pasado sobre el empleo de hoy. Y ahí me está diciendo una cosa que es crítica, y es que el efecto es casi cero, pero además de eso es negativo. O sea que el gasto público no está como que generando mucho empleo en realidad. ¿De acuerdo? Y de otro lado, fíjese que tenemos una cosa que sí es lógica, pero miren que el efecto es casi cero, y es que cuando crece el PIB de la economía, por ejemplo, el crecimiento del PIB de la economía del año pasado, genera un crecimiento del empleo este año, pero es, miren, casi cero. Y es positivo, pero casi cero. Aquí es donde nosotros miramos la estadística T, que nos sirve para determinar qué efecto es relevante y qué efecto no. De acuerdo con esto, el efecto más relevante estaría en el empleo del periodo anterior. O sea que yo les decía, no es tan bueno eso, porque parecería que el empleo de este año terminaría dependiendo del empleo del año pasado. Entonces, a ver, por colocarlo en términos más analíticos. Por ejemplo, yo tendría aquí que el empleo puede ser una función, ¿cierto? El empleo puede ser una función. Vamos a colocarlo así. El empleo puede ser una función del mismo empleo. Del mismo empleo, pero del año pasado, o sea, el empleo T-1, también podría ser explicado por el PIB del año pasado, T-1, y también podría ser explicado por el gasto
público del periodo T-1. O sea, para explicar el empleo, existirían tres posibilidades. El empleo del periodo de hoy, permítanme, yo aquí le hago un ajustecito. El empleo del periodo T se explicaría por el empleo del periodo T-1, por el empleo del periodo T-1 y por el gasto del periodo T-1. Pero de acuerdo con estos resultados, fíjense que aquí me aparece que la única T en la que yo podría confiar al 95% es esta T que corresponde al empleo total de las personas del periodo T-1. Este L1 es el LAC1, es el T-1. O sea que en esa primera ecuación, en la ecuación del empleo, me descarta. Coloquémosle así. Insertar formas. ¿Dónde está? Coloquémosle esta. Coloquémosle esta. Ahí la cruzo. A ver si le encuentro yo el ladito. Veamos. Bueno, no vayan a pedir tampoco pues que haga las cosas tan perfectas porque no, no me da. Entonces fíjense que, por ejemplo, el efecto del PIB no resulta tan relevante y el efecto del gasto público tampoco resulta tan relevante. O sea que en la primera ecuación me estaría diciendo que el empleo de hoy depende fundamentalmente del empleo de ayer. O sea que esta sería, pero eso no es tan bueno porque es como que si el empleo dependiera únicamente de sí mismo y fuera inercial. El problema es básicamente un problema de inercia, porque no se puede controlar por medio de otras variables. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Entonces, aquí le voy a colocar en color verde como que el empleo depende del mismo. ¿Listo? Esto en la primera ecuación. En la segunda ecuación, ¿qué vamos a tener? Alguien que me ayude. Si en la primera estoy explicando el empleo, ¿qué debo explicar en la segunda? El PIB. Listo. Vamos con el PIB. Podría haber sido el gasto, pero como sea, hay que explicar también el PIB. Entonces, ¿qué PIB vamos a explicar? Vamos a explicar el PIB de hoy. Y va a quedar en función de estas tres también, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver de qué depende el PIB, entonces, para amar las causalidades. Entonces, tenemos que buscar en el código la ecuación del PIB, que me quedó de tercera aquí. Y revisamos nuevamente. Entonces, fíjense una cosa. Aquí, cuando hablo del empleo del periodo anterior, mire que la T sí es mayor que 2 en términos absolutos. O sea que sí, el empleo sí explica el PIB. Entonces, el empleo sí explica el PIB. Entonces se queda ahí en color verdecito, porque sí está bien, ¿de acuerdo? Sí está bien. Si me regreso al código y ahora reviso el gasto público, en términos absolutos también me encuentro que el gasto público afecta al empleo. Pero fíjese que aquí el efecto es negativo, eso nos toca analizarlo también. Porque aquí me estaría diciendo una cosa que es súper tenaz para la economía colombiana y es, aumenta el gasto público, pero el hecho de que el gasto público aumente no está aumentando el empleo. Y ese es un problema entonces, porque si ustedes revisaron la última junta del Banco de la República, uno de los argumentos del ministro era, nosotros incrementamos el gasto público para ayudarle a la economía a crecer y a generar empleo. Y según estos resultados, que obviamente pues este es un modelito muy pequeñito, ¿no? Es más como un modelito introductorio. Según este modelito habría un signo negativo, o sea que no sería cierto que el mayor gasto genera necesariamente más empleo, pero esa conclusión sí resulta estadísticamente confiable. Entonces, aquí podríamos, pero
momentito, yo estoy confundiendo aquí dos cosas. Estoy hablando del PIB y de la relación con el gasto público, no con el empleo. Entonces, la relación sería si el PIB crece cuando aumenta el gasto público. Y eso aquí se dice que no sucede eso. O sea, a pesar de que es confiable, no necesariamente más gasto público aumenta el crecimiento de la economía. Esa es la conclusión. Entonces, sobre esta variable, sobre el gasto, tendríamos que colocarle una X, ¿cierto? O sea, no está funcionando que más gasto genere más PIB, sino lo contrario, estaría generando que más gasto genere menos PIB. ¿Cuál podría ser la explicación, analíticamente hablando, de por qué el mayor gasto, en lugar de hacer crecer la economía, la estaría desincentivando? ¿Cuál sería la explicación analítica? Eso es hacia donde quiere ir el taller, ¿no? El taller quiere que expliquemos eso. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, la explicación en realidad sería, ¿cierto?, que el aumento del gasto aumenta las tasas de interés, lo que ha pasado en Colombia, y eso desincentiva la inversión. O sea, que a pesar de que aumenta el gasto público, ojo con esta conclusión porque esto sí es demostrable con los datos, a pesar de que aumenta el gasto público, ese aumento del gasto público hace que se incrementen las tasas de interés, sobre todo en los títulos de deuda, y eso genera una reducción en la inversión. Es tan fuerte la reducción en la inversión que aun cuando crece el gasto público, no logra compensar el incremento del gasto público, la reducción que se está teniendo en la inversión y por lo tanto no logra que la economía crezca, ¿cierto? De manera sostenible. Es decir, la economía no puede crecer sosteniblemente a partir de inflar la economía a partir del gasto. Esa es la explicación. Para que una economía crezca, se requiere la inversión. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Y finalmente nos vamos a nuestra última ecuación. Con esta cierro el análisis. Nos queda pendiente son las funciones de impulso-respuesta. Esas sí nos quedan pendientes. Que son unos elementos gráficos que también pueden ayudar mucho al análisis. Entonces, la última ecuación sería la ecuación del gasto público. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona el gasto público. Entonces, testémoslo. Entonces, con respecto al gasto público, el análisis está ahí acá arriba. El efecto del empleo sobre el gasto público, o sea, que si hay mayor empleo, hay mayor gasto. Sí, efectivamente. Vemos que el efecto es positivo y además la estadística T me está diciendo que es confiable. O sea que lo que podríamos evidenciar es que a mayor empleo hay mayor gasto público. ¿De acuerdo? Uno podría decir que si se incrementa la nómina del año pasado, entonces que eso hace forzosamente que el sector público tenga que gastar más el año siguiente. Ese sería el análisis. El efecto que tendría de otro lado, el gasto público sobre el mismo gasto público. O sea, el gasto público de ayer afectando al gasto público de hoy. Miren que aquí sí no hay efecto positivo y además no es confiable. Como no es confiable, entonces descartamos ese análisis, ¿cierto? Entonces aquí lo cambiamos y este gasto lo tacharíamos. Ese gasto, miren que en las tres ecuaciones el gasto público no fue importante, ¿cierto? No fue relevante o no daba el signo que se esperaba. Y finalmente, el efecto del crecimiento de la economía, miren que ese es importante. Cuando la economía crece, se puede gastar más. Y ese efecto sí es importante. Entonces, y aquí ya lo tenemos reseñado. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema me advierte lo siguiente, me dice, mire, el empleo depende más del empleo de los periodos anteriores. Ahora, ese empleo, junto con el PIB de los periodos anteriores, afectan al PIB en tiempo presente. Y ese PIB
de los periodos anteriores más el empleo de los periodos anteriores explica el gasto público de hoy. Ese análisis es el que ustedes deben tener muy en cuenta para poder hacer el taller, porque les permite relacionar las variables, ya sea como causa o como efecto en un sistema en donde interactúan simultáneamente y permite determinar cuál puede ser causa, cuál puede ser efecto. ¿Se comprende, por favor? Sí, profe. Listo. Como yo sé que pues es un tema nuevo para ustedes, claro, van a necesitar la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La van a necesitar. Tengan muy en cuenta el prompt que yo formulé. El prompt decía, haga un modelo sencillo y no le haga tantas transformaciones a los datos, porque si no, la misma inteligencia artificial puede estar generando alucinaciones o le puede estar botando a usted respuestas que al final le pasa lo mismo que le pasó al profe Julio, que no salía y no salía y no salía, hasta que él tuvo que tomar la decisión de decir, no, esto se está complicando, entonces le voy a decir que haga un modelo más sencillo y sin tantas transformaciones. Lo otro es que también van a necesitar las asesorías, o sea, casi que es fundamental que hagan uso de las asesorías. Entonces, por favor, me van comentando sobre el tema de las asesorías para irlas cuadrando y que podamos todos acceder a esas asesorías. Recuerden que pues les amplía un poquito más la entrega del trabajo, pero si es necesario que ustedes puedan hacerlo con la asesoría del profesor, porque es un tema pues nuevo y saben que tiene que ver con una parte teórica y también tiene que ver con códigos. Entonces la idea es que ustedes sí me puedan mostrar a mí las inquietudes o las dificultades y yo les pueda ir asesorando. Bueno, entonces, quedó pendiente si es necesario un espacio adicional por la clase que perdimos el día de ayer. Me comentan y si es necesario sacamos un espacio para fortalecer este tema si los estudiantes lo consideran conveniente. ¿De acuerdo? Quedo yo muy pendiente de lo que me comenten en el grupo. Bueno, se nos acabó el tiempo lastimosamente. De todas maneras, por favor, no se olviden de las asesorías y, repito, si necesitan fortalecer esto con una clase adicional, por favor, no duden en comentarlo. ¿Listo? Yo les saco el tiempito para que podamos hacer esa clase. Bueno, entonces los dejo, chicos, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en las asesorías. Y si hay una próxima sesión, me comentan. Quedo muy pendiente. Muchas gracias. Gracias.